Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte. Cristo el Señor resucitó. Palabra y adoración, un espacio para que escuches la voz de Jesús. La voz de Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya al Señor. Paz y bien, te habla Fray Alejandro. Estamos en aquello que llamamos la octava de Pascua, estos días que continúan la fiesta de la Pascua como si fuera un domingo largo que dura toda una semana. Toda la semana como una especie de estallido de alegría, de gozo pascual, estuvimos celebrando la resurrección del Señor. Y la vamos a seguir celebrando todavía durante 50 días. Y en cada domingo, en cada Eucaristía celebrada durante el año, en el Día del Señor, el mensaje de la Pascua es el mensaje de la cruz, es el mensaje de la gloria, es el mensaje de la paz, es el mensaje de la bienaventuranza de la fe. Felices los que crean sin haber visto, te dice hoy el Señor resucitado. Esta experiencia gozosa, dinámica, de la primera comunidad de la Pascua tendría que verse hoy de un modo totalmente especial, como el prototipo de nuestra experiencia cada domingo. El primer día de la semana y de nuevo el día octavo, o sea, siempre en domingo. Ten en cuenta esto, el testimonio del Evangelio de Juan. Siempre en domingo se hace la experiencia del Señor resucitado. La comunidad apostólica experimentó la presencia del Señor, primero sin Tomás, después con Tomás, y se llenaron de alegría, y el Señor les dio su Espíritu Santo. Están viviendo un Pentecostés en el domingo, y los envió como el Padre lo había enviado a Él, y les dio el encargo de la reconciliación. A los que perdonen los pecados les serán perdonados. El domingo es nuestra Pascua semanal. Es el día que le dedicamos a Cristo. O si querés de un modo mejor, es el día que Cristo resucitado presente en nuestra vida los 7 días de la semana nos muestra su cercanía de un modo totalmente especial. Del mismo modo que a los apóstoles nos da su espíritu, nos comunica su paz y nos envía al mundo a anunciar la reconciliación y la fe. Es por esto que nuestra reunión eucarística es algo más que cumplir con un precepto o que satisfacer unos deseos de bienestar espiritual. La Eucaristía es el alma de la Iglesia. La Iglesia vive de la Eucaristía. Es el centro, es el culmen. A la Eucaristía traes todo lo que sos. De la Eucaristía llevas la fuerza para seguir siéndolo. Quiero que escuches ahora con atención esta proclamación de la palabra del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, versículos del 32 al 35, en la que ves que la vida nueva que Cristo nos trae, la fe en Cristo, hacen posible verdaderamente una nueva mentalidad y una nueva manera de vivir. Escucha lo que dice la palabra de Dios. La multitud de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie consideraba sus bienes como propios, sino que todo era común entre ellos. Los apóstoles daban testimonio con mucho poder de la resurrección del Señor Jesús y gozaban de gran estima.
ninguno padecía necesidad, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían y ponían el dinero a disposición de los apóstoles para que se distribuyera a cada uno según sus necesidades. Todos pensaban y sentían lo mismo, tenían todo en común, dice el texto de los Hechos de los Apóstoles. ¿Sabés que el evangelista San Lucas presenta hasta 3 resúmenes distintos de la vida de los primeros cristianos? Además de este podés ver Hechos 2, 42, 47 o 5, 12, 16. Y cada uno tiene características propias. Uno de los elementos más interesantes, más destacados en este resumen es la comunión que hay entre los creyentes. Esta actitud realmente profunda que afecta el interior de las personas, que están tan unidas hasta el punto de pensar y sentir lo mismo. A lo mejor podés decir, pero qué exagerado, ¿será tan así? ¿Y por qué no? Y esto fíjate que tiene incluso consecuencias externas muy concretas, que llegan incluso hasta la comunión de bienes materiales. Qué importante es notar que en medio de esta descripción, de este estilo de vida tan comunitario, Lucas pone de relieve el testimonio apostólico de la resurrección de Cristo. Es el misterio de la resurrección profundamente enraizado en la propia vida lo que permite este cambio de vida. En el fondo lo que significa es que la última raíz de esta novedad de vida de los cristianos es la fe en la resurrección de Jesús. La vida nueva de Cristo y la fe en Cristo hacen posible una mentalidad distinta, hacen posible un modo distinto de vivir. Ahora te explicas por qué el cambio real en el mundo que conoces puede venir solamente de la aceptación del misterio de la resurrección de Cristo en la vida de los hombres. Ciertamente que es muy secundario saber si el texto es un reflejo exacto de lo que sucedía en Jerusalén o hay un poco de idealización, pero el mensaje es muy claro, es muy válido, con independencia si realmente estuvo en práctica al 100% en este momento. Aquellos que de verdad acogen a Cristo en su vida y lo experimentan resucitado en su vida, experimentan también un cambio totalmente radical en su modo de pensar y en su modo de vivir. Y esto los empuja a una comunión fraterna, a una comunión entre ellos realmente novedosa, tanto que llama la atención de aquellos que miran y empiezan a preguntarse, ¿qué hay acá? Miren cómo se aman. ¿Qué encontró esta gente? La raíz de esta experiencia es la experiencia de la bondad de Dios. Todo lo hizo bien y lo que prometió lo cumplió. Nos entregó a su Hijo y lo resucitó de entre los muertos para que podamos vivir confiando en Él. Hacelo escuchando este canto de Marcos Witt. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios.
¿Cuántos pueden decir amén? Antes que empiece a tocar la banda, quiero que lo cante conmigo. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Dígalo una vez más. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Su bondad me alcanzó. Su amor me rescató. Su gracia me salvó. Bueno es Dios. Por eso cantaré. Y siempre alabaré. Y nunca olvidaré. Bueno es Dios. Dios. Puerto Rico. Ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido mis manos alzaré, mi vida entregaré, mi voz levantaré. Bueno es Dios y no me cansaré de darle todo a Él. Yo quiero serle fiel. Bueno es Dios. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es. Vamos a ponernos de pie y cantarlo de nuevo. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Bueno es Dios. Bueno es Dios. Ahora quiero escucharlos a ustedes. Dios
ha sido Levante sus manos y dígalo una vez más. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios. Te invito a que ores conmigo parte de este Salmo 117 que la Iglesia siempre coloca en el tiempo de Pascua, porque lo refiere a la Pascua. Y dice en su estribillo: den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Que lo diga el pueblo de Israel, es eterno su amor. Que lo diga la familia de Aarón, es eterno su amor. Que lo digan los que temen al Señor, es eterno su amor. La mano del Señor es sublime. La mano del Señor hace proezas. No, no moriré. Viviré para publicar lo que hizo el Señor. El Señor me castigó duramente, pero no me entregó a la muerte. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto ha sido hecho por el Señor y es admirable a nuestros ojos. Este es el día que hizo el Señor. Alegrémonos y regocijémonos en él. ¿Sabes que este salmo fue utilizado por primera vez en el año 444 a.C., en la fiesta de los tabernáculos? Encontrás el relato en el profeta Nehemías 8, 13, 18. Y hace parte del ritual actual de la fiesta. Recientemente se ha puesto en evidencia este diálogo que hay entre los diversos actores de la celebración. Están los levitas, el rey, la muchedumbre. Y nos podemos imaginar todo ese lirismo de fiesta, ese entusiasmo de comunicación, ese ritmo de alegría en el que irrumpen los cantos, varias voces. La fiesta de los tabernáculos es la fiesta más popular. El patio de las mujeres en la explanada del templo permanece, por ejemplo, iluminado toda la noche. Y procesionalmente se iba a buscar el agua viva a la piscina de Siloé, y durante 7 días consecutivos se vivía en chozas hechas con ramas en recuerdo de los años de esa larga peregrinación liberadora en el desierto, después de la salida de Egipto. En el templo la alegría se expresaba mediante una danza que se hacía alrededor del altar. En una mano se agitaba un ramo verde y la otra se apoyaba en el hombro del vecino, y se hacía una especie de ronda, y se giraba alrededor del altar, balanceándose rítmicamente y cantando Hosana, Hosana, bendito sea el que viene en el nombre del Señor. La gran fiesta de la liberación. ¿Qué tiene que ver esto con Jesús? Según el testimonio de los 3 evangelistas sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, Jesús se aplicó a sí mismo explícitamente este salmo, y lo hizo para concluir la parábola de los viñadores homicidas,
La piedra que desecharon los constructores se convirtió en la piedra angular. Jesús se consideraba a sí mismo como esta piedra rechazada por los jefes de su pueblo. Acordate del anuncio de su muerte. Y que va a llegar a ser la base misma de todo el edificio espiritual del pueblo de Dios. El Día de los Ramos, los mismos evangelistas señalan, acordate, cuidadosamente, que la muchedumbre aclamó a Jesús con las palabras de este salmo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Están hablando de esto. Y no te olvides que el rey que habla en este salmo es un símbolo. Todos los estudiosos están de acuerdo en afirmar que la composición de este salmo se hizo después del exilio, o sea, en una época en que ya no había reyes en Israel. Por lo tanto, ¿qué es? ¿Una fábula? No, para nada. Porque este rey, vencedor de todos sus enemigos, es el rey que tiene que venir, es el Mesías. Y la victoria que se está celebrando en este salmo es la victoria del final de los tiempos, es la victoria completa, definitiva, de Dios sobre todas las potencias del mal. La obra de Dios es la obra salvífica, es la salvación del pecado y de la muerte. Y el día que hizo el Señor es ese famoso día de Yahvé, en que su reino va a brillar a plena luz del día. Resulta extraño poner este salmo en labios de Jesús. Este rey que habla, este rey que arrastra a toda la multitud en su acción de gracias, es Él. Hay que releerlo en esta perspectiva. Hacer de este salmo la oración de Jesús de Nazaret no es nada artificial. Sabemos que Él, efectivamente, cantó este salmo después de la comida de Pascua, cada año de su vida terrena, y particularmente lo hizo la tarde del Jueves Santo, porque hacía parte del Jalel al final de la comida pascual. Pero este salmo tiene también que ver con nuestro tiempo, porque la Pascua es el día que hizo el Señor. Esta es la obra de Dios. Buscaríamos vanamente en el pasado la victoria o el acontecimiento histórico de Israel en honor de los cuales se compuso esta acción de gracias, esta Eucaristía exultante. Es evidente que el salmista no conoció a Jesús, no conoció su muerte, no conoció su resurrección, pero esperaba al Mesías, esperaba al Rey, esperaba al ungido, al Cristos. Y recitando este salmo con Jesús, el día de Pascua, nosotros cantamos la victoria de Dios sobre el mal. Alegrate por este día de fiesta. Jesús cantó esa tarde su propia resurrección. Te dije que todo esto sucedió por el gran amor que Dios nos tiene. Medítalo escuchando este canto de Marcos Witt. Es por tu amor. Como el sol espanta el frío, como padre a su niño, te quiero yo. Como lluvia en primavera, como agua en tierra seca, te anhelo yo, mi Señor, mi buen Dios, fiel pastor, deseo tu amor, mi Jesús, Redentor, es por tu amor que vivo hoy. ¿Cuántos dicen amén? Ayúdenme. Como el sol espanta el frío,
como padre a su niño, te quiero yo. Como lluvia en primavera, como agua en tierra seca, te anhelo yo, mi Señor, mi buen Dios, fiel pastor, deseo tu amor, mi Jesús, Redentor, es por tu amor que vivo hoy. Dígalo una vez más, mi Señor, mi Señor, mi buen Dios, fiel pastor, deseo tu amor, mi Jesús, Redentor, es por tu amor que vivo hoy. Como el sol espanta el frío, como padre a su niño, te quiero yo. Como lluvia en primavera, como agua en tierra seca, te anhelo yo. Ayúdame, Puerto Rico. Mi Señor, mi buen Dios, fiel pastor, deseo tu amor, mi Jesús, Redentor, es por tu amor que vivo. No dejaré pasar el día sin darte a ti mi adoración. Y cuando sienta tu silencio, escucharé tu corazón. Mi Señor, mi buen Dios, fiel pastor, deseo tu amor, mi Jesús, Redentor, es por tu amor que vivo hoy, mi Señor, mi buen Dios, fiel pastor, deseo tu amor, mi Jesús, Redentor, es por tu amor que vivo hoy. A ver esas voces. Mi Señor, mi buen Dios, fiel pastor, deseo tu amor, mi Jesús, Redentor, es por tu amor que vivo hoy. Quiero invitarle que levante sus manos y empiece a levantar su adoración al Rey. Mi Señor, mi buen Dios, fiel pastor,
deseo tu amor, mi Jesús. Es por tu amor que vivo, dígaselo una vez más, mi Señor, mi buen Dios, fiel pastor, deseo tu amor, mi Jesús, Redentor, es por tu amor que vivo. Quiero que escuches ahora un relato de la palabra de Dios que está tomado de la primera carta del apóstol San Juan, en el capítulo 5, versículos del 1 al 6. En esta carta nos habla del nuevo nacimiento, de la nueva filiación. Y Juan señala 3 signos que la expresan: la fe, el amor a Dios, el amor a los hermanos y la fidelidad a los mandamientos. Escucha lo que dice Juan. Queridos hermanos, el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios, y el que ama al Padre ama también al que ha nacido de Él. La señal de que amamos a los hijos de Dios es que amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. El amor a Dios consiste en cumplir sus mandamientos, y sus mandamientos no son una carga, porque el que ha nacido de Dios vence al mundo, y la victoria que triunfa sobre el mundo es nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Jesucristo vino por el agua y por la sangre, no solamente con el agua, sino con el agua y con la sangre. Y el Espíritu da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, nos hizo nacer de nuevo para una esperanza viva. Esta primera carta de San Juan asegura que la fe en Cristo nos hace hijos de Dios. Y esta fe, por otra parte, da una vida y una fuerza que nada ni nadie pueden vencer. ¿Sabes por qué? Porque en definitiva es la fuerza misma de Dios que es comunicada a aquel que cree. Y es interesante que el autor de esta carta no disimula la relación íntima que hay entre la fe y el amor. No puede haber fe sin amor. No puede haber amor verdadero sin fe. Justamente acá aparecen complementarios, aparecen inseparables. Sobre todo en el sentido de que quien cree en Jesús tiene que amar necesariamente a los hermanos. ¿Cómo puedes decir que crees en Jesús y tenés odio en tu corazón? Es imposible. El amor a los demás es garantía de la fe en Jesús. Igualmente tampoco se pueden separar el amor a los demás y el amor a Dios. La relación cristiana con Dios está totalmente basada en el amor, y por lo tanto no tiene que resultar nunca pesado hacer la voluntad de Dios y cumplir sus mandamientos, como no resulta pesado al que ama complacer a la persona amada. Es natural. Sabes que el credo de nuestra fe no es otro que este: Jesús es el Cristo. Si lo querés más simple, Jesucristo. Porque con estas palabras estamos confesando el Evangelio, que Jesús, el que murió en la cruz, no otro, es realmente el Cristo que ha resucitado. Acá tenés la identidad que constituye la sustancia misma del mensaje que predicaron los apóstoles y los testigos. El que cree en el Evangelio es el Hijo de Dios. Ha nacido de Dios y como consecuencia ama al que le dio el ser, ama al Padre,
ama a todos los que nacieron del Padre por esa misma fe. Todos los que creen en Cristo son hermanos. Y esta fraternidad es fundamental. Esta hermandad pertenece a la misma constitución de la comunidad de Jesús que llamamos Iglesia. Cualquier diferencia que se establezca después dentro de la Iglesia, o para servir a la Iglesia, cualquier ministerio, permanece si tiene que ser válidamente cristiano, dentro del marco de la fraternidad. Nadie puede situarse por encima de la fraternidad sin salirse de la familia de los hijos de Dios. En estas palabras de Juan hay todo un proceso que va de la fe al cumplimiento de los mandamientos, del Evangelio o del anuncio de lo que somos, hijos de Dios, a lo que hacemos, a lo que tenemos que hacer. El que cree que Jesús es el Cristo nace de Dios, ama a Dios y como consecuencia ama a los hijos de Dios y cumple los mandamientos. Pero si no cumple los mandamientos, o sea, si no cumple el mandamiento del amor, del de Jesús, el proceso está denunciando una mentira, y lo condena. No se puede ser cristiano y no cumplir los mandamientos. En realidad es un incrédulo, tiene lo que llamamos el ateísmo práctico. Sí, con la boca dice de Cristo, pero en la práctica vive como un ateo. Es un incrédulo. No cree que Jesús es el Cristo y por lo tanto ya está condenado. Para Juan, lo que se vive, lo que se practica, es la muestra de si aquello que se cree es verdad o es mentira. La nueva vida de los hijos de Dios se mantiene en el mundo y a pesar de este mundo. Es verdad que el deseo, la concupiscencia, todos los intereses egoístas de este mundo oponen resistencia a los hijos de Dios. Pero nuestra fe, hermano, es la victoria que vence al mundo, porque se trata de una fe que nos une a Jesucristo, al mismo Hijo de Dios, al que venció. No nos unimos a un derrotado, nos unimos a un vencedor. Y frente a los herejes que estaban acentuando el valor del bautismo de Jesús en el Jordán, pero negaban el sentido salvador de su muerte en la cruz, Juan acentúa los dos misterios. Dice, el agua y la sangre, bautismo y sangre. Acá son dos figuras que se refieren al bautismo y a la muerte de Jesús respectivamente. Si en el bautismo en el Jordán él fue investido con la misma fuerza de Dios por el Espíritu Santo, esta fuerza se va a manifestar precisamente en la debilidad de la cruz. Porque recibió el Espíritu en el bautismo, o el Espíritu se manifestó en su plenitud en el bautismo, pudo llegar a la cruz y salvarnos. Se trata del mismo Espíritu que descendió sobre Jesús en el Jordán y al comienzo de su vida pública. Es el mismo Espíritu que Jesús, muerto y resucitado, ahora envía sobre la iglesia naciente para que empiece su misión y para que predique el Evangelio al mundo entero. ¿Te das cuenta? Es el Espíritu Santo que da testimonio de que Jesús es el Cristo y revela el sentido salvador de su muerte en la cruz. Por eso este Espíritu es la verdad, porque es el que la manifiesta y el que la comunica. Sin vivir en la llenura de este Espíritu Santo no hay vida cristiana. Te invito a que anheles este Espíritu y lo pidas fervientemente al Señor. Hacelo con este canto de Cleiri Cruz, Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, tócame,
lléname de tu poder. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, tócame, cúbreme, lléname de tu poder. Espíritu Santo de Dios, en esta hora especial quiero que sature el lugar de tu presencia, Señor. Espíritu Santo de Dios, derrama unción y poder, derrama liberación y llena todo mi ser. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, tócame, cúbreme, lléname de tu poder. Espíritu Santo de Dios, en esta hora especial quiero que sature el lugar con tu presencia, Señor. Espíritu Santo de Dios, derrama unción y poder, derrama liberación y llena todo mi ser. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, tócame, cúbreme, lléname de tu poder. Espíritu de Dios, satura este lugar, rompiendo las cadenas, imparte libertad. Espíritu de Dios, satura este lugar, rompiendo las cadenas, imparte libertad. Lléname, 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 Espíritu de Dios. Lléname, 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 Espíritu de Dios. Ay, Espíritu de Dios, satura este lugar, rompiendo las cadenas, imparte libertad. Espíritu de Dios, rompiendo las cadenas, sanando a los enfermos y dando la victoria. Lléname, 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 Espíritu de Dios. Ay, Espíritu de Dios, ay, Espíritu de Dios, ay, rompe todas las cadenas, imparte la libertad. Lléname, 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 Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, rompiendo las cadenas, rompiendo las cadenas, Espíritu de Dios. Lléname, 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 Espíritu de Dios. La experiencia del encuentro con Jesús resucitado es una experiencia que se hace en la fe. Escucha este relato del Evangelio de San Juan en el capítulo 20, versículos del 19 al 31, que te habla acerca de este gran misterio. Al atardecer del primer día de la semana, los discípulos se encontraban con las puertas cerradas por temor a los judíos. Entonces llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos les dijo: «La paz esté con ustedes». Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús
les dijo de nuevo: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen, y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Tomás, uno de los 12, de sobrenombre el Mellizo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Y él les respondió: si no veo la marca de los clavos en sus manos, si no pongo el dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado, no lo creeré. 8 días más tarde, estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa, y estaba con ellos Tomás. Entonces apareció Jesús, estando cerradas las puertas. Se puso en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Luego dijo a Tomás: trae aquí tu dedo, aquí están mis manos. Acerca tu mano, métela en mi costado. En adelante, no seas incrédulo, sino hombre de fe. Tomás respondió: Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo: ahora crees porque me has visto. Felices los que creen sin haber visto. Jesús realizó además muchos otros signos en presencia de sus discípulos que no se encuentran relatados en este libro. Estos han sido escritos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y creyendo tengan vida en ustedes. El domingo pasado, el gran domingo de Pascua, te proponía hacer un trabajo de búsqueda, buscar los lugares donde podemos encontrar a Jesús resucitado. Si Jesús no está en el sepulcro, entre los muertos, ¿dónde está? ¿Dónde lo podemos encontrar? El Evangelio de este domingo ya nos da una primera respuesta clara. Uno de los lugares donde podemos encontrar a Jesús y uno de los lugares donde Jesús puede irrumpir en nuestras vidas es la comunidad de los discípulos reunida. Y sobre todo cuando se reúne cada domingo, cada 8 días, cada primer día de la semana judía. El Evangelio de hoy es un ejemplo de lo que deberían ser nuestras comunidades cristianas. A semejanza de aquella primera comunidad, ojalá nosotros supiéramos también acompañar a nuestros hermanos que no son creyentes con la delicadeza con la que lo hicieron estos primeros discípulos con Tomás. Qué paciencia le tuvieron. No es nada fácil tener dentro de las comunidades a gente que no cree, o a gente que no ha tenido nuestra misma experiencia de fe, que nunca se ha encontrado con Jesús. Hay mucha gente en la iglesia que en realidad nunca se ha encontrado con Jesús, que vive un cristianismo sociológico, folclórico, cultural, pero no un encuentro. Y no es nada fácil tener la paciencia que tuvieron los apóstoles, o escuchar los retos de los que no creen. Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos, si no meto la mano en su costado, no lo creo. Son palabras duras las palabras de Tomás. Tan duras como las que hoy podemos oír de parte de aquellos que no creen o no quieren creer. Son los que nos dicen hoy que si no ven, no creen. Podemos decir que Tomás representa la imagen del que pasa de la increencia o de la dificultad de la fe a la verdadera profesión de fe, diciendo: Señor mío y Dios mío. Y podríamos decir también que la comunidad de los discípulos
es la imagen de lo que deberían ser nuestras comunidades cristianas. El acierto de la primera comunidad es que no rompe los vínculos que la unen a Tomás. Más bien, parece que encajan su actitud. Y esto es lo que hace posible que después de 8 días, Tomás esté con ellos de nuevo y pueda ver y pueda creer lo que ellos han visto y han creído la semana anterior. Por lo tanto, acá ya tenemos 2 cosas que es importante que sepan nuestras comunidades. La primera, es importante acoger a aquellos que no han tenido la misma experiencia de fe que nosotros. Y además, es importante acompañar a los que no creen, mantenerlos de algún modo en el seno de la comunidad, para que también puedan encontrarse con el Cristo resucitado en algún momento. Nuestras comunidades, ahora más que nunca, deberían ser lugares, espacios, donde se pueda vivir la experiencia de la fe. Y andaríamos mal si no supiéramos hacer ni una cosa ni la otra. En cierto modo, la lectura del Evangelio de hoy, desde esta óptica en la que estamos reflexionando, nos hace responsables de la increencia y de la indiferencia religiosa que hay alrededor nuestro. No podemos decir que no nos interesa lo que puedan decir, que no nos interesa lo que puedan pensar los ateos, los agnósticos, los no creyentes, los que se distanciaron de la fe. Más bien deberíamos decir que son ellos los que nos aportan un poco de mala conciencia, porque posiblemente también hay un poco de culpa en nosotros. Hay un poco de culpa en nuestras comunidades si no los hemos sabido acompañar, si no los hemos sabido presentar un Cristo resucitado y le presentamos solo un muerto del pasado. Pregúntate hoy si tu comunidad cristiana verdaderamente facilita el paso para la experiencia de fe a todos los que se distanciaron de la Iglesia. Por otro lado, parece que el Evangelio nos recuerda que los actos de presencia de Jesús resucitado no son esporádicos, no son imprevistos, no son desconcertantes. Parece que Jesús sigue siendo un buen maestro y sigue aplicando una pedagogía con sus amigos. Fíjate, el Evangelio nos enseña que Jesús va creando como un cierto ritmo de presencia, como una especie de cadencia en la comunidad. Hay un ritmo semanal que va a ir bien a la comunidad para saber cuándo se tienen que reunir y cómo tienen que hacerlo. Necesitamos saber cuándo y cómo nos tenemos que ayudar. Y necesitamos saber también cuándo podemos contar con todos los discípulos y con Jesús. Y parece claro, por lo tanto, que eso de reunirnos cada domingo no es una pura conveniencia entre nosotros. Esto corresponde realmente a la voluntad del mismo Señor. Es cierto que cuando Él dijo en la última cena, hagan esto en memoria mía, no dijo con qué frecuencia ni dijo cuándo. Pero también es cierto que en el Evangelio de San Juan, el resucitado se les aparece a la comunidad reunida al 8º día. El día del Señor está marcado por las revelaciones del Cristo resucitado. La Eucaristía, hoy, domingo, celebrada en medio de la comunidad reunida, en alabanza, en adoración, en escucha de la palabra, nos asegura una presencia real y especial del Jesús resucitado. Y a lo mejor no estamos todos, a lo mejor faltan algunos discípulos como Tomás, pero nos vamos a volver a encontrar el domingo que viene, procurando no perder el contacto con los que no estuvieron. Aclamad toda alegría por el encuentro con el Cristo resucitado. Hacelo con este canto de Eric López,
Aleluya. Cantemos aleluya, aleluya, y te adoramos, aleluya, te exaltamos, Jesús, aleluya. Para adorarte, aleluya. Cantemos aleluya, aleluya. Jesús, aleluya. Solo tú eres digno, Señor, aleluya. Te bendecimos, Padre, aleluya. Te adoramos, Jesús. A ti cantemos, aleluya, aleluya. Yeah. Estamos en tu presencia. Estamos aquí para adorarte,
Estamos en tu presencia, Dios. Estamos aquí a bendecir tu nombre. Tu nombre.